Ahora. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a la Biblioteca Ángel González, a la que agradecemos el espacio que nos brinda a nuestra asociación Mesa de la Memoria del Distrito de La Rina. Hoy contamos con la participación y el apoyo de Europa Laica. Y se encuentra con nosotros Enrique Javier Gutiérrez, que nos va a hablar sobre su libro, La asignatura pendiente, la memoria histórica democrática en los libros de textos escolares. Bueno, pues cuando me puse a preparar la presentación, primero miré el currículum de este señor. Y claro, me puse a rellenar hojas y dije, bueno, pues que no vamos a pasar todo el rato. Entonces he recortado, pero aún así os diré que Enrique es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Especialista en organización educativa, actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de la educación intercultural, el género y la política educativa. Es miembro de varios colectivos, como el del profesorado universitario UniDigna, por una universidad al servicio del bien común y comprometida socialmente. Es vicepresidente del Foro de la Memoria de León, que trabaja por la recuperación de la memoria histórica, y es miembro de redes de universidades por Palestina, miembro también de la Junta Directiva de Europa Laica. Ha escrito muchas publicaciones. Yo solo he recogido unas poquitas. Las últimas son Emprendimiento o Emprendedurismo Educativo, Educar en las reglas del capitalismo, la nueva guerra cognitiva neoliberal en educación y Pensamiento laico, Ética laica 2, Pensar lo común. Estas publicaciones son del último año, ¿no? He visto que eran de 2025. Pero ya había publicado otras cosas como la memoria histórica democrática de las mujeres, pedagogía antifascista, la historia silenciada, la educación en venta o el libro que vamos a presentar hoy, que es la asignatura pendiente. Así que buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Esther Moreno, ella es pedagoga en la especialidad de intervención sociocomunitaria, miembro de Europa Laica, donde es coordinadora de la Red Territorial de Madrid y sobre todo es activista por la educación pública laica y de calidad. Además de ser nuestra amiga, es nuestra asidua compañera en los programas de radio cuando los dedicamos a la educación y la laicidad. Buenas tardes también a ti. Y si queréis añadir algo de lo que he dicho, y si no, pasamos directamente al libro, del que anticipo que aborda la complicada inclusión en los libros de texto de la historia real de los últimos años de nuestro país. Y empiezo planteándote lo que decía Marlowe: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y cuentas en tu libro que tus alumnos, después de ver el documental El silencio de los otros, precisamente se quejaban de esto, de que nadie les había contado nada. Y lo que te lleva a plantearte qué se está haciendo mal en el sistema educativo. Y eso te lo planteo. ¿Qué se está haciendo mal? Buena pregunta. Ahí, yo no sé si ustedes han visto la película que acaban de estrenar recientemente, titulada Nuremberg. No. Nuremberg es una película sobre justamente algo que no hemos tenido en España. La anomalía española en muchas de las cosas que hay tiene que ver justamente con esto. Todas las demás naciones de Europa prácticamente se han construido sus democracias desde el antifascismo. Es decir, desde la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial se constituyeron las democracias. Mientras que la española, lo que construyó su democracia es desde el olvido del pasado.
Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Aquí nunca ha habido unos juicios de Nuremberg. Aquí nunca se llevó a juicio a Fraga Iribarne, nunca se llevó a juicio a Martín Villa, nunca se llevó a juicio a todos esos dirigentes, como los dirigentes nazis en la Alemania de la posguerra, que se les sometió a un juicio, se les condenó y se les ejecutó. Aquí no. La transición se construyó sobre el olvido del pasado. Y lo que se nos dijo fue que la ley de amnistía del 77, reclamada desde la izquierda para, de alguna forma, que los presos políticos de la dictadura fueran amnistiados, se acabó acordando con la derecha, es decir, con la propia dictadura, que eso se iba a ampliar a todos los responsables del franquismo. Por eso lo acordaron, si no, no lo habían acordado, para que salieran los suyos. El gran problema que tenemos aquí en España, por eso digo que somos una anomalía, imagínense ustedes que en Alemania, Goering, en Alemania, alguno de los dirigentes nazis hubiera sido el presidente de un Länder, como aquí Fraga lo fue de la Comunidad Autónoma de Galicia. Imagínense ustedes que en Alemania hubiera calles dedicadas a las SS. Parece inconcebible. Sin embargo, aquí está presente. La escuela es reflejo de la sociedad en la que se vive. Y la escuela, al igual que la sociedad, se le hizo una lobotomía sobre este periodo de la historia. Y a mí me sorprendía efectivamente que tantos chicos y chicas que llevo a verles ese documental ganador de los premios Goya, El silencio de los otros, al salir me dicen lo mismo que recoge y que así plasma la directora del documental. Nadie nos había contado nada de esto. Es decir, tenemos generaciones educadas en la desmemoria. Y por eso empecé a investigar desde hace 20 años. Y empecé a investigar sobre este tema y me centré inicialmente en los libros de texto. Acabamos de hacer una reciente investigación ahora mismo en los nuevos libros de texto. Saben que hay una nueva ley educativa, que la famosa ley Celaá, que se llamó así por la derecha conservadora, la llamó así porque era la ministra de Educación en su momento, ahora está en el Vaticano II de embajadora. Supongo que apoyando los conciertos educativos, que está el 63% en manos de la Iglesia Católica o algo así, me imagino, pues con esta ley Celaá se aplica la ley a través de lo que se llaman reales decretos. Reales decretos del currículum. El currículum es los contenidos esenciales que tienen que aprender todos los estudiantes a lo largo de la escolaridad. En esos reales decretos es donde viene, punto por punto, cuáles son los contenidos. Y nos ha sorprendido enormemente que, fíjense ustedes, un saber esencial, un saber básico que tiene que aprender todo el alumnado español es el Holocausto judío, pero no el Holocausto español. El Holocausto judío viene expresamente puesto en la máxima ley española. Y digo, ole por el lobby judío, que lo consiguió con mucha razón, profundamente necesario. Sobre todo, a ver si lo aplican A Palestina. en Israel, justamente.
Porque si algo tenemos claro es que el actual nazismo es el sionismo y cómo están arrasando y cómo están cometiendo un genocidio efectivamente en Palestina. Pero en el campo educativo nos sorprende enormemente justamente por esto. Porque viendo esto, que además todo el tema de la memoria histórica democrática no aparecía en lo que es la LOMLOE, la ley educativa actual, la vigente, que solo aparece una cosa allá. ¿Recuerdan esos prospectos de medicina que tienen letra pequeñita que casi nadie lee? Eso abajo. Bueno, pues en la disposición 41ª, es decir, a la 41, aparece allá al final que los estudiantes españoles tendrán que conocer la historia de la democracia. Y dicen, no, eso es lo que entendemos por memoria democrática. Oiga, la historia de la democracia puede ser miles de cosas. Entonces dijimos, bueno, pues al menos en los reales decretos, donde se establecen los contenidos, aparecerán. En la educación obligatoria no aparecía en el borrador. Entonces fuimos a hablar con el ministerio. De hecho, hicimos una de estas protestas online con el sistema de change.org, que recogimos 35.000 firmas encabezadas por los principales expertos y expertas en historia contemporánea, Julián Casanova, Matilde Iroa, Paul Preston, etc. Y fuimos al ministerio. Y nos dijeron que es que ellos, en fin, que es que no tenían capacidad. Que es que esto de las comunidades autónomas, ya saben que las excusas de mal pagador siempre funcionan. Le decía, es que nosotros solo podemos poner 50% de los contenidos. Digo, no, pues ese 50%. Bueno, pero eso nosotros no les podemos decir, etc. Claro, el problema no es solo que no aparezca en la educación secundaria obligatoria. Pensemos que la prácticamente totalidad de la población de este país pasa por la educación obligatoria al menos 10 años de su vida. Y para buena parte de la gente es el único momento que tienen contacto directo con la historia académica, con el conocimiento y con algo que además hemos recogido en todos los derechos internacionales y que hemos establecido en todas las normativas, que es el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por lo tanto, sería lógico que ahí estuviera. Pues no, no aparece. En segundo de bachillerato, después de las protestas, bueno, se consiguió algo, pero a segundo de bachillerato solo llegan algunos. ¿Por qué digo esto? Porque hay 2 cursos que durante el curso se dedica a historia de España contemporánea. Es decir, específicamente cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Y dijimos, bueno, pero al menos los libros de texto, ¿por qué nos metimos con el libro de texto? Porque es verdad que todavía, por desgracia, la mayor parte del tiempo escolar sigue en torno a los libros de texto. Sea en la escuela, sea en los deberes, sea de trabajo, sea en los exámenes, es decir, en torno a libros, que era lo que allí aparecía. Y nos encontramos, y nos seguimos encontrando, con que a esto, como dicen los profesores cuando les preguntamos, y a las profesoras, que bueno, que esto a veces se pasa de puntillas. ¿Por qué? Nos dice, mira, exactamente, porque hay bastantes denuncias ya, sobre todo con el PIN parental que se inició en Murcia en el 2019, ese PIN de censura, esa forma de control de lo que se va a dar de denuncias. El otro día me decía una jefa de estudios, es que llegó una madre gritando que nos iba a denunciar porque teníamos los pasillos con carteles pegados del 8 de marzo por el Día de la Mujer Trabajadora y que eso era ideología de género y que lo quitaban o nos denunciaban. Y el profesorado dice, mira, ya bastantes problemas tengo como para encima que me denuncien. Y ya ha habido profes que han tenido que ir al banquillo de los juzgados, de momento como testigos,
pero veremos a ver si ya en Asturias uno de ellos incluso acusado. Entonces, lo que hemos visto efectivamente es que ni los libros de texto, ni el profesorado, ni lo que establece el ministerio se recoge realmente lo que es la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición. Y cuando le hemos preguntado al alumnado, lo que nos dicen es que estos temas ni siquiera se miran. A pesar de que en la EBAU sí que se incluye en algunos de los exámenes. Y entonces sí, el examen es para la universidad. Y creo que se está vulnerando nuestro derecho al saber, para tener una mentalidad crítica. Y que a mí, por lo que he leído en el libro, me parece que lo fundamental es que no hay voluntad política para hacer todo esto. Fijaros, en la Ley de Memoria Histórica del 2007, que llegó 30 años tarde, lo que vino a decir es que se debería incluir, pero no estableció ninguna fórmula. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática, bastante más reciente, que es una ley de máximo rango, sí establece en su artículo 44 que se debe incluir la represión franquista, la lucha antifranquista y la memoria histórica democrática en la recuperación, es decir, la labor de todos los nietos y nietas, la generación de los nietos y nietas, porque sabéis que una de las cuestiones básicas fue: yo soy nieto de falangista. Es decir, yo en mi contexto, yo soy hijo de militar, viví aquí en campamento 10 años, yo vivía ahí en las casas militares, y entonces en todo mi contexto familiar son guardias civiles, militares, Vox les queda bastante a la ultraizquierda. Con lo cual, quiero decir que en este contexto parece bastante sorprendente que la memoria histórica sea siempre, parece, una cuestión de los que denominaron los fascistas rojos. De hecho, sabéis que no se podía decir rojo, se tenía que decir encarnado. Eso que convirtió toda España en una cárcel a cielo abierto como Gaza, exactamente igual que ha pasado en Gaza, se convirtió en una cárcel porque no solo fueron los responsables fascistas de ese golpe de Estado, ni los dirigentes, ni los jueces que luego pasaron, los del top, el Tribunal de Orden Público pasó a ser la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional, de un día para otro. Por eso luego tenemos lo que tenemos de ese poder mediático, judicial, de ese franquismo sociológico que sigue permeando toda la sociedad. Pues bien, yo lo que sí percibía es que, a pesar de vivir en ese contexto, había un silencio por parte de las víctimas, de quien había perdido esa guerra, que nunca utilizamos ya el término de guerra civil, porque es parte del relato del franquismo. Nos lo echan en cara siempre nuestros compañeros y compañeras de Francia cuando vienen y dicen: todavía seguís con eso de la guerra civil, porque es el relato del segundo franquismo, ¿no? Cuando lo de la cruzada dejó de ser creíble incluso para las propias filas del franquismo, empezó ese relato de la guerra fratricida, la guerra entre hermanos, todos hicieron barbaridades. Es que, como si hubiera habido dos bandos. ¿No les suena a todos estos términos? Sí. Esto es la teoría de la equidistancia. Es decir, es poner al violador y a la violada equiparándoles. Es la teoría de la equiparación. Como ahora cuando se dice, es que hay un parlamento crispado, la política está crispada. ¿Cómo que está crispada? Es que hay gente que la crispa. Y otros que tratan de responder, tratan de eso, pero ¿quién ha generado la crispación? Pero si tú dices que está
o el ser, ese ser impersonal se ha crispado y a todos atribuyes, esto es lo que hizo el segundo franquismo. Y fíjense que ha perdurado tantas generaciones. Porque si algo percibimos cuando yo estuve produciendo documentales de memoria histórica, le íbamos a preguntar a la generación de las abuelas y de los abuelos que nos decían siempre, es que llegáis tarde, porque se estaba muriendo mucha gente. Y lo que nos decían sistemáticamente era, lo que a mí me enseñaron mis padres es silencio, 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 y lo repetían 3 veces. A mí me impresionó porque todo el mundo coincidía. No querían que aquello que habían vivido de una forma tan brutal y sangrante repercutiera a sus hijos e hijas. No fue hasta la generación de los nietos y las nietas quienes empezaron a preguntar por el derecho que tienen, porque es un derecho, insisto, reconocido internacionalmente y en todos los tratados, a la verdad. El derecho a la verdad, a la justicia, la reparación, las garantías de no repetición. Y esta experiencia que han vivido tanta gente es la que se ha transmitido también en la escuela. Y en la escuela no se trataba, no se abordaba, no aparecía. Es más, casi siempre se abordaba de una forma bastante tergiversada. Es más, solo alguna editorial inicialmente, como Vicent Vives, que hay que reconocérselo, empezó a introducir algunos elementos. Claro, pero tú veías, la represión franquista era un recuadro equiparable al mismo recuadro que venía 2 o 3 páginas más adelante de Mariquita Pérez, el juguete más ansiado de los 50. En la historia, lo que se contaba era que rápidamente llegó la autarquía, como si el problema de la dictadura fuera un problema económico, como si el desarrollismo fuera el problema sustancial de esta historia. Claro, y los chavales, ¿qué es lo que perciben? Que es una historia del abuelo Cebolleta. Esto fue una cosa de antes. Y de hecho, lo que estamos comprobando en las aulas es que ahora utilizan incluso memes, incluso la expresión Franco, ese bro. Bro es la abreviatura de brother, de lo que se suele utilizar para decir colega, y saben que eso provoca al profesorado. Y piensen lo siguiente, ahora mismo en las aulas hay muchísimos chicos fundamentalmente, que son los que nos sentábamos en la parte de atrás, que en mi época lo que hacíamos eran las guerras de cerbatanas, que éramos los malotes de la clase. Ahora ser malote ya no es ir con cresta heavy o vestirse de punky. Ahora es ser de Vox. Porque ser de Vox es ser antisistema. Y el otro día, en un instituto, que siempre lo cuento porque me parece escalofriante, de una zona minera, profundamente comprometida socialmente, sindicalizada, luchadora, que les habían arrasado y habían estado enfrentándose a la policía, a la represión, etc. Los hijos, estaba con un grupo de chicos de 11 años. Bueno, también había chicas, pero yo estaba trabajando sobre todo con los chicos y las chicas me ayudaban de 11 años. Y estábamos trabajando educación para la igualdad, un taller. Y 3 de los guajes me dijeron, es que nosotros somos votantes de Vox. Y le digo, ¿pero qué me decís, chavales? Si no tenéis edad para votar, ¿qué me contáis? Bueno, pero es que las feminazis, es que la ideología de género, luego no sabían qué era eso. Pero saben que el profesorado reacciona y que en los claustros se empieza a sentir la autocensura del propio profesorado. Y esto es profundamente preocupante. ¿Por qué? Porque en mi universidad, la Facultad de Educación de la Universidad de León Pública, ha sido pionera y hemos aprobado
una microcredencial, que es como un grado en pequeñito, de pedagogía antifascista. Sí. 70 plazas. Pero a mí me parece genial, porque yo desde que era pequeñito, lo que acabas de decir, pedagogía antifascista. Es que creo que eso es un error, estando de acuerdo contigo. Debería ser pedagogía antitotalitaria, porque si tú pones pedagogía antifascista, ya... Yo desde que tenía 15 años tenía mucha conciencia política y era claramente antifascista. Lo sigo siendo, indubitativamente. Pero, afortunadamente, he ido adquiriendo a ese antifascismo el antitotalitarismo. Me considero antitotalitario y, por lo tanto, antifascista. Yo creo que si tú has dicho que lo das en una clase, pedagogía antifascista, con todos los respetos, creo que te equivocas claramente. Deberías de hablar de pedagogía antitotalitaria y ahí incluyes el antifascismo. De otros totalitarismos ya nos han hablado, pero de ese nadie. No te he entendido, disculpa, es que no puedo. Es mi opinión, o sea, te apoyo totalmente en lo que haces, pero creo que hay que incluir, porque lo que has comentado, dices, España es una excepción en la memoria, has dicho al principio, respecto a todos los países de Europa. Bueno, respecto a todos los países de la antigua Europa occidental, porque en los países de la antigua Europa oriental también hay un problema de memoria histórica. Incluso Francia lo tiene no con la Segunda Guerra Mundial, lo tiene con las barbaridades que cometieron en Argel. Actualmente Francia tiene un problema de memoria histórica con las salvajadas que cometieron en Israel. Es decir, es cierto, Italia, por desgracia, no ha sido un ejemplo de memoria histórica como lo ha sido Alemania. Alemania ha sido un gran ejemplo. Ojo, no solo contra el nazismo. En Alemania también tienen muy presentes las barbaridades del totalitarismo comunista en Alemania Oriental. Y lo tienen muy señalado. Entonces yo por eso creo que si tú a los chavales, es cierto lo que acabas de decir, es una desgracia que los chavales de ahora, por un tema de antisistema, no creo que sea tanto por un tema de memoria histórica, de que esté ausente, no lo creo. Puede ser, puede ser. Pero en países que lo tienen muy presentes, por desgracia, alianza por Alemania, creo que ahora es el segundo partido. Es decir, y en Alemania se ha hecho muy bien. Probablemente Alemania, junto con Camboya, son los dos países ejemplos del mundo en donde mejor se ha hecho la memoria histórica. Entonces, por eso yo, con todo mi respeto y con cariño, creo que es un error hablar de pedagogía antifascista. Es mi sugerencia, Yo que creo la apoyo, que lo apoyo. Pero creo que es extensible. Creo que debe ser extensible. Hay un debate ahí, primero, hago un matiz, que hay una cuestión que tienes toda la razón. La memoria histórica, democrática, es una vacuna, pero no es una cura. ¿Por qué? Porque efectivamente en Alemania sí que hay todo un trabajo, hubo un periodo que desapareció y luego se tuvo que volver por presiones de otros países a volver a poner que en la escuela efectivamente se educara y se conociera lo que había sido el Holocausto. Es sorprendente que aquí en España seguimos llevando a los chicos y chicas a ver Auschwitz, a ver Birkenau, y no a los 300 campos de concentración que ha habido aquí en España. Pero ciertamente insisto en que es una vacuna que de alguna forma sí te supone un cierto virus de conocer por lo menos, pero otra cosa efectivamente no es una cura. ¿Por qué? Porque la escuela no es algo ajeno a la sociedad en la que vive. Es decir, la escuela refleja la sociedad en la que vive. Y hay profesorado en la escuela pública, Ojo, porque la escuela concertada sabéis que es el mayor factor de segregación educativa y social de este país. De hecho, son todas de curas y monjas, ¿qué te van a decir? Bueno, el 63%, pero en general es buena parte del caldo de cultivo de la extrema derecha, en buena parte. ¿Por qué? Porque justamente de ahí donde se está eligiendo no es fundamentalmente por una cuestión religiosa. Todas las investigaciones lo que dicen ya no es por una cuestión religiosa. Ahora que
la mayor parte de la población ya no es ni siquiera religiosa, no es por una cuestión de que no había en la escuela pública o porque haya mejores profesionales. La mayoría de las escuelas concertadas, la gente no ha pasado por una formación, etc. Entonces, ¿por qué es? Fundamentalmente, como dice el pedagogo vivo más reconocido actualmente, Jimeno Sacristán, y lo dice él, que le conoce muy bien nuestro colega, aquí presente, dice, porque ahí no hay negros, ni moros, ni gitanos. Lo dice así textualmente, pero ¿qué viene a decir? Que normalmente lo que busca una parte de esa clase social, que ahora le preguntas a un taxista, ¿y tú eres clase obrera? Y dicen, yo soy clase media. Clase media aspiracional. Empresario. Emprendedor ahora dicen, pero bueno. Pero efectivamente, esa clase aspiracional que quiere llevar a sus hijos e hijas allá donde está la clase social a la que aspira a llegar. Y justamente eso es el fenómeno que se está dando, y justamente esto es uno de los problemas de esa reproducción de las dos Españas que vuelve a suceder. Efectivamente, en ese sentido yo concuerdo. En el tema del totalitarismo hay un debate, la Fundación Francisco Franco fue uno de los personajes que la componen, se le encargó, no sé por qué fue así, la redacción en el diccionario aquel de historia sobre Franco. Sí, pero eso y él decía, es que Franco era autoritario, pero no era un dictador realmente. Bueno, entonces lo de totalitarismo y cómo lo denominamos, pero ciertamente aquí en España lo que ha habido ha sido fascismo. Sí, eso es Y cierto. lo que está surgiendo en todo el mundo occidental, el trumpismo, porque además el libertarianismo de Milei es el neofascismo todavía más extremo. Lo digo porque lo llevamos estudiando bastante tiempo. Y en este terreno sí que es muy preocupante. Hoy lo leía justamente con una noticia sobre Venezuela, que ha saltado Trump a un petrolero venezolano y, como cualquier pirata, se ha quedado con el petróleo y dice, no hay reglas, las reglas las imponen más fuerte. Entonces, claro, justamente lo que dicen al menos los historiadores es que en los epígonos del capitalismo suele surgir el neofascismo. ¿Por qué utilizamos el término neofascismo? Porque no es como el fascismo clásico. No es el fascismo que pensemos todos en Videla, o Mussolini, Hitler, Pinochet. No. Lo que tiene de característico esencialmente diferente del anterior es que este integra el neoliberalismo. Es decir, esencialmente dentro de la médula espinal, igual que los fascismos clásicos surgieron incluso de lo social, etc., estos no. Y esto está arrasando. No hay ningún país ahora mismo europeo y latinoamericanos. La investigación de Latinoamérica fue de 2024, entonces no sabría decirte ahora exactamente, pero al menos de los datos en Europa sí son del 2025 y de los datos de Latinoamérica de 2024, que el neofascismo en todas las versiones de ultraderecha y libertarianismo, de radicales de mercado, de todas Mises, Hayek, etc., todos los seguidores, ninguno da menos expectativa del 15%. Y aquí en España, el dato concreto es que entre los jóvenes de 18 a 24 años, la opción más votada de previsión, que ellos lo han manifestado en las últimas encuestas, es que van a votar a la extrema derecha, por encima del Partido Popular y del PSOE, lo cual nos tiene que hacer pensar justamente la primera pregunta que me hacía ella. ¿Qué hemos hecho en la escuela pública en los últimos 20 años para que tantos jóvenes decidan que votan al fascismo?
Es verdad lo de minimizar lo que supuso. Es verdad. Es verdad el frivolizar y además que también se hace. Es verdad. Es verdad que nos han ganado la batalla cultural por goleada. Es verdad que si yo les pregunto a ustedes cuántos de ustedes están en TikTok, si ya les pregunto cuántos están en Twitch o en BeReal, es que ni siquiera les sonará. El problema es que es ahí donde se está dando la batalla cultural y nosotros y nosotras estamos al margen de ella. Que también la calle, que también las instituciones, que también las organizaciones y las asociaciones de vecinos y de vecinas y los sindicatos y los partidos políticos, por supuesto. Pero el problema es que la extrema derecha ha penetrado todas las redes sociales y yo les digo a mi alumnado, ¿sabéis que hace 20 años podíamos vivir sin esto? Y me miran como las vacas miran al tren. Y ahora también es cuestión de planteárselo, ahora también. Bueno, yo me había centrado más en el tema del libro, por ejemplo, cómo la transición se explica en los libros de texto, cómo fue un pacto en el que se obligó a un pacto de silencio si querían tirar para adelante, si querían que tuviéramos democracia, cómo ellos nos obligaron a ese pacto de silencio y nos lo creímos, ¿no? Como que eso era lo bueno. Y eso por un lado, y por otro, el tema de los profesores creo que ya lo has tratado y si querías centrarte un poco en el papel que ha tenido la Iglesia Católica en todo este tema. Pues sí, porque uno de los temas importantes es que cuando nos hemos puesto a trabajar sobre esto, llevamos muchos años investigando, y entonces en los libros de texto es verdad que se refleja ahí al final, si recuerdan de su época escolar, lo que preguntábamos era siempre, pero bueno, profe, vale, muy bien, muy enrollado y tal, pero ¿qué es lo que entra para examen? Y lo que entra para examen es lo que está en negrilla, ¿no? Al final, lo que parece eso. Bueno, pues nos pusimos a investigar y es que nos quedamos un poco sorprendidos, no solo por esa teoría de la equidistancia, que a veces era bastante evidente, sí, no solo por la tergiversación, no solo por que además se suele centrar sobre todo en la guerra, en esa guerra y contar las batallas, que además siempre la cuentan los vencedores, casi siempre es parte de eso, que además es una matanza permanente, sino también porque nos encontramos con muchos temas que le llamamos tabú. ¿Tabú en qué sentido? En que ni siquiera se tocaba en los libros de texto. Uno de ellos es de la Iglesia Católica. Por poner algunos ejemplos, cuando decimos temas tabú. Por ejemplo, la triple represión de las mujeres. No se cuenta en ningún momento en los libros de texto. Triple represión por ser mujeres libres, porque habían conseguido en la Segunda República un montón de derechos, un montón de libertades que lo que había era que volver a disciplinarlas y ponerlas en su sitio. Porque parte de ese modelo, no solo Millán Astray, sino todo el modelo que defendían estos golpistas era el del patriarcado, que ahora ponemos en cuestión eso, pero que para ellos era el único modelo posible. Y además, fíjense que normalmente suele pasar actualmente a mucha gente joven, también a chicas del propio feminismo, que dice, no, porque con la democracia conseguimos el derecho al aborto, porque conseguimos el derecho y no sé cuántos... Y tú dices, oye, perdona, pero es que en la Segunda República se consiguieron todos esos derechos. El aborto no, creo que el aborto no. ¿Sí? E incluso el que se reconociera a las madres que se denominaban solteras, que estaban obligados los hombres a reconocer la paternidad y asumir y ser responsables. Es decir, el gran problema que tenemos
es que no se vinculó institucionalmente la memoria de la democracia actual con la memoria republicana. ¿Por qué? Porque la transición lo que supuso efectivamente fue decir, a ver, si cuestionamos la dictadura, cuestionamos la monarquía. Porque la monarquía que tenemos ahora es una herencia directa. Felipe VI es herencia directa de la dictadura, no solo la judicatura, no solo la de las fuerzas militares o policiales, no, no. Es que no digo el emérito, porque tenga problemas de alcoholismo, haya defraudado, sea un corrupto, etc. No, 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 me refiero a la institución monárquica que intenta ahora el colega Felipe. Esto es una herencia directa de la dictadura. Y por lo tanto, ¿qué se hizo? Mira, la memoria republicana va a quedar relegada solo a las asociaciones memorialistas de recuperación de la memoria histórica, a los especialistas, expertos y expertas, y a las personas interesadas y a los nietos y nietas que hayan vivido desde la parte de las víctimas. Punto. Pero institucionalmente, es que por eso te sorprende cuando vas a Francia y resulta que hacen homenajes a las brigadas republicanas donde van no solo todas las autoridades, sino que van las instituciones, incluso militares, y le rinden homenaje porque fueron los que derrotaron al fascismo. Este es uno de los problemas que aquí seguimos manteniendo. Y entonces, claro, tú cuando ves esto, que las mujeres que habían conseguido tantos derechos, de repente dices, no, no, claro, no solo eran reprimidas por esto, eran reprimidas también porque eran rojas. Acordaros del doctor Mengele nuestro, ¿no? Que se llamaba Vallejo Nájera. Vallejo Nájera, que buscaba el gen marxista. Gen rojo. Y para que no lo contagiaran a sus hijos e hijas, secuestraba a los niños y niñas, a los bebés, y los traficaba a familias adeptas al régimen, que todavía eso duró hasta los años 80 y mucho, casi 90, es decir, después incluso de la muerte de Y a los padres les hacía lobotomías para extirparlos el gen del republicanismo. Claro. Pues imaginaros lo que significó para las mujeres, pero además una tercera, y es que convirtieron el cuerpo de las mujeres también en campo de batalla donde resarcirse de los hombres que habían huido de sus parejas, de sus maridos, de sus novios, de sus hijos que habían hecho. Y las violaciones sistemáticas, las formas, además, que se hacían con formas específicas para las mujeres, lo del aceite de retino, lo de raparle el pelo, es que para ellos un elemento de feminidad es tener el pelo largo, el quitárselo y dejarle en trasquilones, o el hacer como las procesiones medievales, que tomaran aceite de ricino y pasearlas por el pueblo señalándoles y que ellas fueran defecando a lo largo del camino. Imaginar lo que significa para una persona vivir así. Se encerraba en su casa si era posible, con miedo permanente de ser violada, con miedo permanente porque cualquiera podía ejercer violencia sexual sobre ella porque era una roja. Y esto lo vivió este país durante 40 años. Ahora decir eso de Franco es Hebrón, y es que gracias a Franco se hicieron los pantanos y con Franco se creó la seguridad social, Gracias a los presos republicanos. parece una auténtica tragedia. Por eso digo, ¿qué es lo que hemos hecho? Claro, y dentro de estos temas tabú, no solo la triple represión de las mujeres, que de esto no se habla nada. Es que no hay nada en los libros de texto. Es que tampoco el papel de la Iglesia. Sí aparece que la Iglesia participó y que la Iglesia además lo
llevaba a Franco bajo palio, ¿no? Que eso es lo que todo el mundo hemos oído de alguna forma cuando tenemos vida. No, pero es que los obispos no solo contribuyeron con joyas y dinero al golpe de Estado, igual que tampoco aparece nada de la parte civil que financió el golpe de Estado y la incautación de tantos bienes republicanos. De hecho, en el Parlamento se presentó un listado de lo que se suponía, al menos de lo que había de datos, y claro, que es el origen de buena parte de las grandes fortunas que ahora cotizan en el IBEX 35, que se enriquecieron. De hecho, uno de los documentales que estábamos grabando fue en Fabero, en El Bierzo, en la zona esta de las médulas que se quemó ahora todo, que era patrimonio de la humanidad. Pues ahí en Fabero, que en esa época eran 15.000, que además había proclamado allí el comunismo libertario, entramos, 40 años después, en las clases de segundo bachillerato con los alumnos y las alumnas a grabar uno de los documentales. Y cuando les preguntamos si sabían que sus abuelos habían sido esclavos de Franco, trabajando para Minas Moro, No lo sabía. ¿saben cuánto lo sabían? 3. Cero. Ah, pero- Cero lo sabían. Es decir, ese silencio permanente que se ha mantenido. Pues digo que igual que la incautación de bienes, igual que los esclavos de Franco, igual que tantas cosas que no aparecen en ningún libro, es más, les preguntamos ahora, yo a mi alumno le pregunto por los paseos, y no saben lo que es pasear a alguien o es dar una vuelta con él. Y bueno, pues lo mismo el papel de la Iglesia, porque es que piensen el ascendiente que tenía sobre todo la jerarquía católica a través de los curas de los pueblos, no solo en el control, sino en la delación, porque tenían instrucciones de delatar a aquellos y de informar sobre aquellos que pudieran tener tendencias marxistas, pensar o haber sido de un sindicato o haber sido un político o alguien señalado. Claro, ese papel, la Iglesia jamás en este país ha pedido perdón, ni ha indemnizado a ninguna de las víctimas, como con la pederastia. Es más, lo que ha hecho es justamente lo contrario, ha seguido canonizando a aquellos que fueron parte del golpe fascista. E inmatriculando bienes de todos hasta llegar a 100.000. ¿Sí? Si se habla ahora de esto. Sí, no, ahora. Sí, ahora sí. No, porque el título de la asignatura pendiente, en el tema que estamos hablando, pues digo, porque hay asignaturas pendientes, hay unas cuantas más, no solamente en el tema que está, el tema de la judicatura, en fin, esas cosas. Pero has comentado una cosa, Enrique, que es cierta, que es decir, la escuela es reflejo de la sociedad. Y pues, sí, lo que pasa es que yo creo que habría que dar un paso más atrás y decir, bueno, ¿y la sociedad por qué está así? Claro. Entonces yo voy un poco más a ese tema de por qué la sociedad está así y que evidentemente es reflejo. Sí, porque claro, los ministros o las personas que tienen capacidad de legislar como un elemento, pues son hijos de la sociedad. Y cuando han ido a una universidad privada y pues oferta, pues, y entonces yendo un paso atrás, aquí se han comentado unos cuantos elementos que comentan los acuerdos, ¿no? Es decir, las leyes de educación. La ley de educación es un elemento básico, la ley CELA, es que fue una oportunidad nuevamente perdida para, como estructura marco, porque después están las competencias autonómicas, establecer uno mínimo que esto va de suyo, en los currículos y en los libros. Después ya los horarios, la organización del centro y más cosas, pues era autonómico, pero ahí se perdió. La ley de memoria democrática, pues evidentemente ha llegado tarde. Claro, aquí viene todo el tema esto de la transición. Y claro, la transición yo creo que ese es un ungüento, porque yo estoy de acuerdo con que la transición pues, fue un pacto, una transacción, como se hizo. Pero claro, que los efectos de esa transacción
hayan durado 50 años y todavía estén, eso aquí hay una responsabilidad, que no solamente es el momento fundacional de la democracia, sino todo lo demás. Ahí se está pasando y se está pasándole la bola al momento fundacional, que eso se puede opinar, ¿verdad? Aquí se está pasando la bola, que la transición es un continuo, y en el continuo hay agentes. Tercer elemento que has comentado, estoy de acuerdo, ¿no? Que ya se ha comentado menos, para ver todo esto de las asignaturas pendientes en este tema, la enseñanza concertada. Cuando está la enseñanza concertada, que el 70 y tantos % está en manos de confesionales, pues claro, los currículos y la impartición y la impronta que hay ahí, pues la Iglesia Católica no puede tirar sobre un pino tejado, con lo cual ayuda al silencio, al olvido del pasado que enmarca todo lo que has comentado. Ahora últimamente ha salido también el tema del control del pensamiento, tema novedoso, más novedoso, por la inteligencia artificial, las redes, pero que eso también está modulando. Es decir, que vamos distintos. Y yo quería meter también, aparte de estos elementos que no se han comentado, unos más, otros menos, el tema de que otra asignatura pendiente en este tema es el tema de la laicidad del Estado. Porque claro, cuando tú tienes una laicidad del Estado, que cuando se entiende bien qué es la laicidad del Estado, es la defensa a ultranza de la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, los valores de la Ilustración, pues ahí te encuentras con que cuando la razón tendría que privar sobre los dogmas y sobre el borreguismo, por entenderlo, pues es un factor que habría que meterlo también en la coctelera de estas asignaturas pendientes para poder ver cómo salimos esto del olvido del pasado, ¿no? Y ahí entonces, por tanto, la conclusión que me lleva a todo esto, que no es nada novedosa, es que cuando la escuela es reflejo de la sociedad, pero la sociedad es reflejo de todo esto, y en esto tienes tres responsabilidades, o por lo menos dos. Es decir, las fuerzas políticas son las primeras responsables. Es decir, eso de, estoy de acuerdo contigo, es decir, no se puede hablar de se, no sé qué, o en impersonal. Las fuerzas políticas con nombres y apellidos, sobre todo las que han tenido opción de gobierno, y opción de gobierno no estatal, cada uno en su nivel, porque también hay opción de gobierno autonómico, que son de otro color, a lo mejor diferente al estatal, y también municipal. Es decir, que aquí que cada palo ante su vela, y de todos los colores, eso hay que ponerlo claro. Las fuerzas políticas, porque aparte de las cosas son las que hacen las leyes. Es que no hay voluntad. Y las leyes son el elemento clave para poder regular el tema del control del pensamiento de la inteligencia artificial, para poder regular de la forma más democrática posible la enseñanza concertada, las leyes de educación, la memoria democrática. Es decir, las fuerzas políticas son claves para todo este tema. Y después la cultura, porque los medios el mundo académico, el mundo de la cultura y los medios de comunicación han estado de vacaciones, excepciones como aquí presente, que se está batiendo el cobre, pero han estado de vacaciones. Es decir, que cada palo cada donde se vela, y por lo tanto yo le pondría apellidos a esa sociedad de por qué es así. Y con estos elementos, y sin olvidar, repito, y no por echar aguas a mi alforja, que la laicidad del Estado es un elemento, no digo que más importante, pero aglutinador de esta ilustración que tiene que tenemos perdidos y que deberemos visualizarlo también en nuestras exposiciones, porque creo que es clave para avanzar. Yo sobre esto diría 4 cosas rápidas, y si queréis pasamos al debate para que podamos participar todo el mundo. Aunque va a intervenir unos minutos antes. Para que veáis lo que plantea Juanjo, cómo se pone en práctica, ¿no? 1985. Acabamos de salir de la dictadura, como quien diría. Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Una ley que planteaba una visión comunitaria, una visión, etc. En esa ley se consagra que los centros concertados, es decir, los privados que financiamos con dinero público, podían tener ideología política propia. Es decir, lo de la formación del espíritu nacional. ¿Quién decidía esa ideología política propia? Que se llamó ideario, que es como lo del emprendimiento, ¿no? Como la octava competencia de Europa era ser empresario,
aquí en España era como muy llamativo decir, vamos a formar empresarios, y se dijo emprendimiento, bueno, pues emprendedores. Pues lo mismo con esto, sea muy de ahí. Claro, eso significa que quien lo decide, que es el dueño de la empresa, sea de la jerarquía, o sea, de una empresa, de un fondo buitre, decide qué ideología va a tener ese centro, los libros de texto, qué ideología van a tener, selecciona al profesorado de acuerdo a esa ideología y acaba seleccionando al alumnado y las familias en función de esa ideología. ¿Qué voluntad política tuvo ahí con mayoría absoluta el PSOE, que gobernaba? ¿Qué voluntad política tuvo el PSOE para no derogar los acuerdos con el Vaticano II y sacar la religión fuera de la escuela? Herencia del nacionalcatolicismo. Ninguna. Pero pensemos que todos los grupos políticos que han firmado la moción de censura por la que Sánchez ha llegado al gobierno, firmaron en sede parlamentaria que iban a derogar los acuerdos con el Vaticano II, como la ley Mordaza, también. Claro, tú vas viendo luego que dices, bueno, es que buena parte de estos, de esa clase política, por decirlo, no me gusta este término porque creo que el único que gana cuando se dice que todos son iguales o que toda la política no vale, porque todo lo que hacemos es política, todo. Y el otro día me dijo una alumna, yo doy 7 asignaturas diferentes, de muy diferente pelaje, desde organización escolar hasta inmigración. Y me dijo una alumna, profe, es que estás politizando, es que tú estás politizando, ¿cómo me dijo? Profe, está politizando la asignatura. Y yo me la quedé mirando fijamente, hice eso de la pedagogía del silencio, dejé que creciera ahí, que se cociera un tanto el silencio, se creó la tensión, a ver qué va a hacer el profe, que eso. Yo la estaba mirando fijamente y entonces la señalé con el dedo, así con el dedo de la autoridad, fijamente, y le dije, tienes un 10. ¿Tienes? Un 10. Tienes un 10. Por fin te has enterado de lo que estamos haciendo en educación. Porque la educación es política. Claro, La educación es una concepción del ser humano, una concepción de cómo nos tenemos que relacionar, de qué es el desarrollo de la persona, etc. Bueno, ciertamente a mí me preocupa que se utilice esto de todos son iguales, o es que los políticos, pero ciertamente hay algunas cosas que tú dices, bueno, es que resulta cuántos que han estado en determinados ministerios han acabado luego en esas puertas giratorias, en las empresas que eran las que tenían que controlar. Eso es. ¿Cuántos? Entonces, claro, te lleva a que la voluntad política tiene detrás también un poder económico, Claro. mediático, judicial, es decir, una corazada ahí tremenda, que son los que al final también están moviendo bastante los hilos. Y con esos, que lo hacen desde atrás, nunca se mete nadie. Y muy pocas veces se consigue además sentar en los banquillos. Segunda cuestión. Con el tema digital, meto aquí una cuña, porque la ha sacado Juanjo. Estamos convirtiendo los centros educativos en macrogranjas extractivistas de datos, de clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar y con los que se va a especular en el futuro con datos porque saben más las redes sociales de nuestros chavales que los padres y las madres. Y les van a hacer seguros de vida, seguros médicos, seguros de no sé qué, en función de todos esos datos. Lo que tenemos que exigir no es regular la IA, es que haya una IA pública. Es decir, que haya una red pública. ¿Os acordáis de un señor que se llamaba Carlos Marx? Que decía que había que tomar los medios de producción. Tenemos que tomar los medios de producción digital, porque es un bien común esencial. Es lo del cercamiento de los comunes y lo de los comunes esenciales. Ahora ya no nos comunicamos solo como estamos haciendo aquí. Se está grabando y se va a poner en la red. Nos comunicamos online. Es una relación
que va a estar permanentemente. Y esto es un bien común que tiene que ser público, sin ánimo de lucro. No podemos meterlo público, ni hacer de lo público algo de ánimo de lucro. Lo estamos diciendo en la sanidad. Mira todo lo que ha habido. Lo estamos diciendo y efectivamente, en la universidad. ¿Cómo puede haber universidades privadas? 13 en Madrid. Y en Asturias, gobernado por el PSOE, llegan 2 nuevas. 8 ¿Qué públicas voluntad y 13 política? privadas. Claro, el problema es la ciencia, el conocimiento, el saber, puede ser objeto de negocio. Otra cosa es que lo que se produzca sirva a la comunidad social. Y claro que sirve. Y que tenga sentido, pero que eso lo convirtamos en negocio. Por eso me preocupa fundamentalmente lo que se está haciendo ahora, que ni siquiera somos capaces, y estamos hablando de regulaciones, pero que de regulaciones lo que tenemos es que nacionalizar a Mark Zuckerberg, a Elon Musk y a estos 5 naciones digitales que mandan más que cualquier Estado a nivel mundial. Mientras no tengamos claro esto, mientras no construyamos una red pública de titularidad y gestión pública, lo demás no va a dejar de ser parches. Y al final, el modelo que vamos a ver es lo que nos presentan en las series. ¿Qué es más fácil? Imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y nos presentan escenarios apocalípticos que es a los que vamos. Ya de hecho Elon Musk está planteando soluciones extraplanetarias, diciendo aquí, este mundo ya no hay recursos, desde el decrecimiento lo llevamos analizando mucho tiempo, no podemos vivir, no hay planetas B alternativos, estamos destruyendo nuestro planeta con este consumo desaforado, nos hemos cargado el petróleo que tardó 300 millones de años en 30 años porque hemos decidido que por nuestra cara bonita nos vamos a desplazar permanentemente en transporte privado porque nos es más útil, cómodo, lo que sea, y a las futuras generaciones, como dice Trump, es que también lo decimos nosotros, después de mí el diluvio. Este es uno de los problemas. Quiero decir que no se trata de regular. El gran problema para mí, sinceramente, es que cuando la derecha y la ultraderecha llegan al poder, aplica su programa a sangre y fuego, a motosierra. Y todo el mundo dice, ¿ves? Esto es cumple. Cuando llega la socialdemocracia al poder, lo que hace es gestionar el capitalismo, llámese de rostro humano, llámese de tercera vía, y acaba gestionando, ya lo dijo Margaret Thatcher. Mi mayor logro, del que más orgullosa me siento, lo dijo en el Hilton cuando estaba a punto de morir, es Tony Blair, porque ha comprado mi marco ideológico. Starmer, del Partido Laborista en Inglaterra, está haciendo una política sobre migración no racista, sino 5 pueblos más allá. Y la gente que dice, la gente, mira, está claro que ni unos ni otros. Esto es una guerra de todos contra todos y en esta guerra, sálvese quien pueda y quien me ofrece que los nuestros primeros. La extrema derecha. Y esto fue lo primero que se empezó a estudiar en el sur de Francia, por qué tantos votantes comunistas habían pasado a votar a la extrema derecha. Porque lo que se hizo fue gestionar el capitalismo. Dime una medida que digas, oye, han nacionalizado las empresas estratégicas de este país. Pero si es que la italiana tiene la energía nuestra, la empresa pública italiana tiene la energía nuestra. Si es que ahora resulta que les hemos dado 160.000 millones de euros a los bancos y no nos lo van a devolver y no pasa nada. Y mientras tanto estamos así. Claro, los chavales, jóvenes, no son tontos, están viendo. Y los jóvenes son producto de la sociedad adulta que vivimos. Por eso, ciertamente, yo no digo aquello que decía ya Aristóteles, es que ahora los jóvenes ya no hacen caso a sus mayores, se van de botellón.
luego lo dijo San Agustín, luego lo dijeron en el Renacimiento, siempre lo decimos, los jóvenes son producto de la sociedad adulta. ¿Y qué sociedad adulta les estamos ofreciendo? El problema es que no lo tenemos que hacer mirar, nosotros y nosotras. Vale. Aquí se han dicho cosas muy interesantes, yo estoy en la misma línea que mi compañero Enrique, pero bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Ya sabemos que las leyes, la propia legislación educativa refuerza la importancia de la asignatura de historia por su gran valor informativo. Y el imaginario colectivo no se forma de la nada, el imaginario colectivo se construye, y si omitimos parte de la historia se está construyendo ese imaginario colectivo sobre una base tergiversada, con omisiones. Entonces, pues de aquellos barros, digamos, esos lodos, ¿no? Entonces, es importante que no omitamos la historia, que no se blanquee y que bueno, que contemos lo más fiel, más que nada por honestidad histórica. Estamos viviendo sobre todo los más jóvenes, como acaban de decir, una normalización de los discursos de odio, eso es evidente, y una nostalgia también acrítica del periodo franquista. Y no es casual que el auge fascista se encuentre en un terreno fértil en un sistema educativo que no garantiza una formación crítica basada en la memoria democrática. Por un lado, hay una falta de una política educativa firme frente a los discursos de odio, y además también esto va unido a una ausencia de un tratamiento serio y riguroso de la historia más reciente de nuestro país. Entonces, eso lo que hace es dejar a las nuevas generaciones desprotegidas y expuestas a narrativas que normalizan, incluso que justifican la dictadura, ¿no? Y esto no es solamente un problema de desconocimiento histórico, es un problema que tenemos moral y democrático. Cuando lo que ha ocurrido se presenta con un relato neutro y se omiten, se tergiversa los datos, tanto la gravedad de lo sucedido como las responsabilidades se diluyen. Entonces, es cuando el momento en el que lo que puede ser, lo que es intolerable, la barbarie, es cuando llega entonces a parecer discutible. ¿Qué tiene de discutible la barbarie, los asesinatos, la dictadura? ¿Qué tiene de discutible? Pues ahí donde aparece lo que habéis dicho ahora mismo, pues el tema de la equidistancia. Empezamos a hablar de batallitas de abuelos, empezamos a hablar de rojos y de azules, hablamos de bandos. Pues eso es lo que se está llegando, ¿no? Pues al problema de la equidistancia. Entonces, es esa banalización precisamente lo que permite que las dictaduras o el fascismo vuelva a aparecer bajo otras formas. Y es lo que tenemos que estar muy pendientes, sobre todo también desde el sistema educativo y la sociedad en general, ¿no? Pendientes de esas nuevas formas en las que pueda aparecer todos totalitarismos y fascismo. Pues bien, esto sobre todo sirve, el tema de estar pendientes y que haya un sistema educativo serio y riguroso, sirve para que las nuevas generaciones, insisto, sean conscientes, ¿no?, de que se vulneraron derechos, que se vulneraron vidas, que se vulneró la dignidad de muchísimas personas y se vulneró sobre todo la democracia. Y sobre todo también para evitar lo más obvio, ¿no?, que se vuelva a repetir. Y además es que nombrar las cosas por su nombre no es una cuestión ni de revanchismo ni de sentimiento, es cuestión, volvemos a lo mismo, de honestidad histórica, de justicia democrática. Y cuando hablamos que estamos en democracia, vale, pero es que la democracia no se sostiene solamente con votos, se sostiene con memoria, y la memoria hay que trabajarla. Por eso hay que hacer mucho hincapié en este tipo de temas, ¿no? España vivió una dictadura y las dictaduras no se pueden blanquear ni se pueden tergiversar. Las dictaduras se analizan, se recuerdan y se condenan. Y es ahí donde estamos fallando, ¿vale? Se está pidiendo justicia, se está pidiendo reparación. Y para eso necesitamos que aparezcan los libros de texto, lo que aparece también en el libro de la asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente que tenemos todavía por batallar, ¿no? Y bueno, pero si no aparecen los libros de texto, ahí es lo que yo quería enlazar, es también lo que se ha mencionado, quién está detrás de las editoriales, de la mayoría de los libros de texto que leen nuestras chavalas y nuestros chavales. Pues bien, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de llamar a las cosas por su nombre,
hay que mencionar obligatoriamente a la Iglesia Católica, no solamente como una institución religiosa, sino como una corporación aliada de la dictadura, del franquismo. Beneficiaria hasta el día de hoy de numerosos privilegios económicos y políticos. Y eso lo respalda, está respaldado esta Constitución con sus contradicciones varias, ¿no? Y además fue corresponsable de una violencia institucional que se ejerció sobre miles de personas y sobre todo sobre las mujeres, que es lo que ha dicho antes el compañero, está silenciado, no se habla de ello. El nacionalcatolicismo no fue una anécdota, no fue algo puntual en la dictadura, fue un armazón ideológico que se expandió a través de los púlpitos de las iglesias, de los colegios, que estaban en manos de la Iglesia Católica en su totalidad, y sobre todo sobre las órdenes femeninas y organismos como el Patronato de Protección de la Mujer. El Patronato de Protección de la Mujer fue un organismo represivo franquista que construyó una especie de sistema de control, vigilancia y castigo de las mujeres, ¿no? Controlaba su vida sexual, controlaba su moral y controlaba pues, la vida cotidiana de las mujeres. Y a día de hoy arrastramos un poquito de ese miedo, ¿eh? Siguen controlándoles, aunque parezca que no, queda todavía ese vestigio de ese control moral, ¿no? sobre nosotras. Y si queréis saber un poquito más, hay libros de Consuelo García del Cid y de Mirta Núñez que podéis también saber, incluso una charla que hubo en CAU que hablaba sobre este tema, y la verdad es que son testimonios que se te ponen los pelos de punta. ¿Cómo se llama el libro? Consuelo García del Cid fue una superviviente y testigo directa del Patronato de Protección de la Mujer. El libro se llama Lo buscaré, ya lo busco. Sí. Y Mirta, Las hijas de Eva. ¿Puedes repetir el nombre del mísero? Las desterradas hijas de Eva. Es las desterradas hijas de Eva. Las desterradas hijas de Eva. Sí. y Mirta Núñez también es otra de las grandes, pero ella es profesora de la universidad, más de la academia. Creo que va a presentar aquí un libro. Sí, bien. Pues estuvimos hace poco con ella en CAU. Pues bien, los estudios recientes como de la Fundación Ferrer y Guardia, que podéis tener acceso también cualquiera de los que estamos aquí, señalan hoy día que esta institución, que fue corresponsable de la opresión franquista, sigue controlando parte del sistema educativo, como dice, 60 y pico, yo pensaba que era más, el 70% de los centros privados sostenidos con fondos públicos, porque hay que diferenciar eso, los centros privados, luego están los centros privados sostenidos con fondos públicos, y soy muy insistente con llamar las cosas por su nombre, porque también se diluye, ¿piensan que los concertados son públicos? No, es de gestión privada, pero lo pagamos todos, sostenido con fondos públicos. Y bueno, y dejan además, digamos, sus últimos peones, que son los delegados y delegadas diocesanas, que son los divertidos y afables profesores de Reli, dentro de los centros educativos públicos, como responsable de una asignatura confesional dentro del currículum educativo, ¿no? Y pues eso, generando una segregación intraescolar desde infantil por las creencias religiosas de las familias, ¿no? La cuestión está en que esto lo único que hace es ralentizar la veracidad del sistema. Y bueno, y si a eso, al control que tienen hoy día sobre el sistema educativo, sumamos esa enorme red que hay de servicios asistenciales y sociales, donde vuelven a situarse otra vez como mediadores casi obligatorios entre las personas que son más vulnerables y los derechos que les corresponden. Estoy hablando de pisos tutelados, de centros de menores, residencias de ancianos, centros de día, etc. De hecho, la cuenta nos quedamos fuera. ¿Vale? Siguen teniendo el control de los servicios sociales, servicios asistenciales y el sistema educativo. Bien, pues por todo esto que acabo de decir, y ya por aquí ahora ya cierro, cuando reclamamos memoria democrática, aunque parezca que no, también estamos reclamando memoria feminista y memoria ecista. Eso quiero que se quede claro, y además no basta con condenar en abstracto, ya la pedagogía la estamos haciendo, pero la pedagogía implica pasar a la acción, la pedagogía es transformadora,
Entonces no me basta con decir, hay que condenar el franquismo, no. Hay que señalar las estructuras que sostuvieron este sistema. Y estoy hablando de la Iglesia Católica. Y ya no solamente porque fueron corresponsables y porque ha habido que se han diluido las responsabilidades a día de hoy, sino por respeto al principio de la equidad. El laicismo es un principio democrático que defiende la libertad de conciencia de las personas y sobre todo del menor, que es el más vulnerable a estar en situaciones de adoctrinamiento. Entonces, por eso mismo, solamente que lo que estamos pidiendo es cuando señalamos a la Iglesia Católica, muchos dirán, ay, antirreligioso, ay, qué vengativos soy, que hay una persecución. No, perdona, estamos hablando de informar, ¿vale? Y que tengamos justicia y reparación para sentar las bases de la democracia saneada y real. Entonces, ya con eso me quedo tranquila, ya quedo abierta a cualquier pregunta. Y una cosa muy importante también, una cosa que habéis mencionado sobre el tema de los libertarios. Es decir, no olvidamos que si damos votos a personas que apuestan por externalizar los servicios públicos, estamos votando a personas que no son capaces de gestionarlo, que tienen que delegar a empresas privadas y lo que estamos haciendo es trasladar las decisiones públicas al ámbito privado y nos estamos quitando el derecho a la participación ciudadana. Cuando en el momento en el que entran las empresas privadas a gestionar lo público, nos estamos privando de ese derecho fundamental a la participación. Entonces, por eso mismo, que tengamos, me incluyo por humildad, pero digo, ya se queda aquí. Muchas gracias. Eso, si queréis vais preguntando. Dos cosas. La primera, los niños robados se siguen robando ahora. O sea, de acuerdo con lo que ella dice, dentro de todo lo que es el sistema de administración, está delegado en empresas privadas, y esas empresas privadas tienen un sesgo ideológico muy fuerte. Y ahora mismo hay más de 50.000 niños robados. Nada más que administrativamente, administrativamente están hechos, o sea, la ley permite a las asistentes sociales retirar tutelas de menores. Entonces es clarísimo un robo, o sea, están robando niños recién nacidos de hospitales ilegalmente. Porque lo dice la ley. Eso es lo primero, y a raíz de lo que habéis dicho. Y lo segundo, ¿cómo no va a haber sesgo en la educación si el control de las editoriales está en las mismas manos? O sea, hay un clarísimo... Es que yo cuando me enteré de eso me pareció ya el común de los disparates. O sea, y eso no se dice. O sea, a quién pertenece Anaya o cualquiera de ellas, ¿no? Pues o sea, el libro lo trata exhaustivamente, que era uno de los capítulos. Lo que pasa es que no me da tiempo a preguntarle porque él ya va... Dices Vives y decías que era un poco excepción, ¿no? Sí. Vives es la más... Sí, pero vamos, es que son ellas las que controlan los discursos. Entonces, y no solo es eso, sino que se permiten los lujazos de hacer congresos para profesores, en los cuales la ideología sigue existiendo dentro de esos congresos. Y entonces me parece que muy pocas veces esto se ha dicho en público cuando se habla de temas educativos. Y para poner la contraparte, me parece que deberíamos de mencionar aquí la gente, aparte de vosotros, ¿no?, que estáis trabajando en ello, pues que hay una gente que está trabajando por unas metodologías psicosociales, como desde un punto de vista laicista, y que además merece la pena que si tenéis oportunidad de formar parte de eso, pues sea eso. El FUE es una fundación. Sí, es una fundación. La Fundación Hogar del Empleado. Y luego, otro de los temas que habéis pasado por rozándolo, el tema de la apropiación de los bienes culturales y materiales.
sociales que ha hecho la Iglesia. Eso Eso forma para parte ella de... está Sí, pero que tenemos que luchar más porque todas esas apropiaciones son parte de nuestra historia y esa historia dice muchísimas cosas de nosotros, ¿no? Y todo el mundo, cuando hablamos de las apropiaciones, de las inmatriculaciones, hablamos, o sea, en el imaginario siempre pensamos que son iglesias, monasterios, no, o sea, son pisos y en Madrid, Que al final el usufructo lo de la Sí, claro. exactamente, entonces, y fincas productivas. Y bueno, muchas gracias. Nada. Gracias por el ambiente que se ha podido crear al oíros a los dos. Yo no sé si os sabéis, igual sí, ha tenido hace un par de meses lugar una campaña de apostasía general, comunitaria, como para animar a la gente a apostatar. En el Círculo de Bellas Artes se hicieron algunas conferencias y bueno, puestas así un poco en común. Y venimos de Getafe, y en Getafe el colectivo, la Comisión 8M de Mujeres, también la ha propuesto, y entonces es algo cíclico. Como parece que cuesta ir a los sitios donde nos bautizaron y donde bueno, pues se tienen documentos nuestros que no responden a nuestra situación actual, o desde hace décadas, ¿no? Pues yo creo que es una especie de obligación que tenemos de poner negro sobre blanco en nuestra conciencia. O sea, a mí me parece muy fuerte hacer una crítica a la Iglesia, que por supuesto yo empecé a trabajar como maestra con 20 años. En el año 80 pensé que iba a caer el compromiso que se había firmado del Estado con la Santa Sede, y luchamos todo lo posible porque en la escuela pública no se metiera la religión católica y luego todas las demás. O sea, es que al final se han metido todas, con lo cual ha sido un auténtico descalabro confeccionar horarios que no fueran segregadores, que no fueran imposibles de concertar. Entonces, el tema de la apostasía a mí me parece que merecería la pena, aunque luego la Iglesia diga que no lo tiene en cuenta, pero yo creo que sí, porque los datos, la Agencia de Protección de Datos tiene que hacer que de alguna manera se registren las opciones que se vayan creando conforme las personas vayamos restando del club, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante darle una vuelta al tema. Me parece que, bueno, como ya hemos hablado de toda la acaparación de bienes y de conciencias que tiene la Iglesia en nuestro país, otro tema es el tema de... yo estoy en DMD, Derecho a la Muerte Digna, y entonces ahí tenemos otra captación de la Iglesia, que es todo el tema de los últimos momentos, ¿no?, de las personas, tanto en hospitales como en cuidados paliativos cuando se necesitan. Es mucho más de la mitad lo que la Iglesia todavía, a través de sus órdenes, está haciendo de que no se muera dignamente en España, porque todavía siguen manipulando en esos últimos momentos una serie de recursos, de métodos y de estrategias para que, aparte de la objeción de conciencia de los médicos, tengan también la mala costumbre, ¿no?, de tomar la decisión por ti. Entonces, a mí me parece que es otra de las cosas que también todavía nos siguen haciendo como una presión enorme. Y somos adultos, y somos responsables de nuestras acciones. O sea, ahí me parece que hay todavía un trabajo práctico, aparte de seguir lamentándonos, ¿no? Y eso es muy liberador. Es decir, cuando puedes tomar una decisión que te quita de una lista, ¿no?, que sabes que, bueno, tus padres te tuvieron que bautizar, ¿cómo no? Pero, no sé, me parece interesante, ¿no? Sí, pero una cosa son las decisiones individuales, sí, y otra cosa son las estructuras. Sí, Y tenemos que quien financia a esos curas que van a los hospitales, pero lo mismo en todas las facultades de educación.
hay también curas Ya, que dan, iglesias. ¿En las públicas? en todas las públicas, ¿En las públicas hay curas? que dan Iglesias. clase Eso no lo sabía. de religión católica a todos los que van a ser maestros y maestras. Pero eso es la... Sí, 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 sí. Eso es parte del acuerdo. Pero donde gobierna el PSOE también, ¿está También. poniendo eso? Pues eso en la iglesia se Tiene la lleva muy bien. fortaleza de los colegios concertados, está todo pensado desde la universidad. Tú haces una asignatura de... No, pero eso es un mito. Quiero decir que es falso porque los colegios concertados solo seleccionan a aquellos que son cercanos, antiguos alumnos, etc. Pero sí que les venden y de hecho el 93% van a esas clases porque les sube la matrícula, porque se sacan buenas notas, porque además luego haciendo el DEI pueden ser profesores de religión y cobrar como un profesor de la pública, que además en Andalucía les estamos pagando un montón de catequistas de estos que cobran igual que la pública, pero no dan clase porque no tienen alumnos, pero lo seguimos manteniendo, etc. Que hay muchas cosas para hacer. Una cosa es la decisión individual, lógicamente, y otra cosa es la estructura y cómo nos movemos. Y yo creo que tenemos que resaltar en este sentido que siempre hemos creído y hemos luchado por, cuando llegamos al poder, ser coherentes con los programas que tenemos. Y claro, la desafección que se tiene de buena parte de la sociedad no es solo qué hace la derecha y la ultraderecha, que siempre nos empeñamos, sino qué no hacemos. Claro. Y en ese sentido yo digo, está muy bien todo lo que podamos hacer, pero también tenemos que exigir a nuestros representantes Totalmente de acuerdo. que cumplan Totalmente de por lo acuerdo. menos. Desde lo local, es Sí, decir, sí, sí. desde las concejalías. Sí, de ya mi lo decía ayuntamiento, Juanjo de antes Getafe, del municipio, claro, efectivamente. ¿Qué distancia hay del programa que me habéis vendido? Tenemos unas concejalías que están en manos de partidos de izquierdas, todos, PSOE, Podemos y Más Madrid, Compromiso con Getafe. ¿Qué me habéis vendido y qué es lo que estamos viendo luego la ciudadanía? ¿De qué manera se nos deja participar? Es decir, el trabajo que hay que hacer para las estructuras es también un trabajo individual y colectivo, pero es un trabajo que yo ahora mismo, os digo en serio, me lo puedo permitir porque estoy jubilada, porque soy maestra jubilada después de 40 años, pero cuando yo estaba al tajo de mi trabajo en el colegio, con la familia, con 2 chiquillos y tal y cual, todo esto es que te sobrepasa muchas veces. Entonces, además del voto, claro que hay que hacer una actividad, un activismo. Por cierto, hago una aclaración, yo soy católico practicante. Sí, sí. Quiero decir, igual. Yo atea. Ahí ya más descolocado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Cao? Es que me parece lo más normal, si somos laicistas, independientemente Igual, de la sí, religión es que lo digo esta matización porque mi compañera siempre, todos mis compañeros y compañeras son ateos militantes de base. Y rojos. Y rojos. Pero digo, mi compañera siempre dice, es que yo soy nieta e hija de republicanos represaliados. Y digo, yo soy nieto de falangista. Es decir, para defender el laicismo, para defender los derechos humanos, para defender la memoria histórica, no necesitas precisamente eso. Es de todo, como diría Aznar, de todo buena persona, como decía él, de toda persona de bien, de toda persona de bien. Es decir, O la que se incluía a él, si las personas de bien son como él que iba incluido. oye, son las 8:30 y hay que Nos cerrar. tenemos Nada, que ir. solo que a mí me gustó mucho lo que dijiste que le dirías al próximo ministra de Educación. ¿Qué le pedirías? Yo, fíjate, le pediría, pero además, clarísimamente, que los 800.000 millones que se va a gastar en armamento se gasten en educación. Claro. Dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Claro. Y déjate de bobadas, porque para bajar la ratio, Eso para es. hacer una educación inclusiva, para todo lo que queramos, para sacar la religión fuera de la escuela, hay algunas cosas que se necesita voluntad política, sin más, que no hay. Pero hay otras cosas que se necesita financiación. Y si no ponemos en lo público toda la financiación y lo que seguimos es destinándolo a rescatar bancos, a rescatar a Florentino Pérez y a invertir en armamento para matar a otros seres humanos, es de hacernoslo mirar. Yo digo, a mí sinceramente
¿qué me pedís que pelee? Cuando se van a gastar, ya nadie discute el 2%. Ahora se dice, menos mal que no vamos a llegar al 5%. Pero si y ya se ha avanzado. Si hemos gastado 34.000 millones en el ejercicio pasado, lo que pasa es que están repartidos fuera Que sí, y no que sí. se suman. Ese es el problema. Lo que se les va a defensa, porque estamos repartidos. Así que necesitamos lo que decía Gramsci, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Moriremos con las botas puestas porque ciertamente son los pensionistas y las pensionistas los que están ahora sosteniendo la lucha social. Madre mía. Pero no solo aquí, Ya. sino en Todas partes. en todo Europa, porque Europa ya está muy vieja, ciertamente, y la gente joven ahora está aquí. Claro, No, ahora está aquí. claro. Muchísimas gracias. Gracias. El que quiera, no. Es una cosa en la que puedo participar. Ah, bueno. Unas pastitas. Yo decía una pasita para todo el mundo. El que quiera, firma libros si ahí los tenéis, los libros. ¿Qué es eso? Es un regalo. ¡Ay, por favor! Solo fanzines. Bueno. Qué bueno. Voy a cortar. Sí.